La liberación de prisioneros políticos en Cuba, en el marco de un acuerdo no oficial con la Iglesia Católica, refleja las complejidades de un tema que trasciende lo humanitario y se entrelaza profundamente con la geopolítica. El reciente testimonio del obispo cubano Eloy Ricardo Domínguez, quien asegura que el proceso de excarcelaciones continuará a pesar de las decisiones del gobierno estadounidense, resalta los desafíos de la negociación en un entorno de tensiones internacionales. Desde las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que marcaron un hito como las manifestaciones más grandes en Cuba desde 1959, el gobierno de la isla ha estado bajo una presión constante para liberar a los detenidos. Estas protestas fueron una expresión de descontento popular por la crisis económica, la falta de libertades civiles y las duras condiciones de vida. Las promesas iniciales del gobierno cubano de liberar a 553 prisioneros políticos parecen haber avanzado de manera limitada, con solo alrededor de 150 excarcelaciones, según informes de grupos de derechos humanos. Esto deja dudas sobre el compromiso del régimen y su verdadera disposición a cumplir acuerdos tácitos. La Iglesia Católica, que históricamente ha jugado un papel mediador en Cuba, ha sido clave en el proceso de negociación. Su influencia radica en su capacidad para operar como una entidad relativamente autónoma en un régimen que controla estrictamente la sociedad civil. La afirmación del obispo Domínguez de que el proceso de liberación no se detendrá refleja no solo la confianza en el compromiso de la Iglesia, sino también un mensaje dirigido a la comunidad internacional para mantener la presión diplomática. La decisión de la administración de Donald Trump de reincorporar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo complica significativamente el panorama. Esta medida, heredada de su predecesor Joe Biden y revertida en las primeras horas de su mandato, tiene implicaciones directas en la capacidad del régimen cubano para negociar. Según Reuters, aunque el acuerdo sobre las liberaciones no se reconoce oficialmente, estaba vinculado a una posible relajación de sanciones. Sin embargo, la reimposición de restricciones por parte de Estados Unidos parece haber frenado el incentivo del gobierno cubano para avanzar más rápidamente en el proceso. La falta de detalles oficiales por parte del gobierno cubano y la permanencia de los listados de presos sin cambios desde el lunes refuerzan la percepción de una pausa en las excarcelaciones. Esto, unido a las declaraciones de los excarcelados entrevistados por Reuters, evidencia un clima de incertidumbre y escepticismo respecto a la voluntad política de las autoridades cubanas para cumplir plenamente con los acuerdos implícitos. Si el régimen cubano opta por liberar a los prisioneros en pequeñas tandas, podría ser una estrategia para mantener abierta la posibilidad de negociaciones internacionales sin comprometerse completamente. La falta de avances sustanciales en las liberaciones, sumada a las tensiones económicas y sociales en la isla, podría provocar un nuevo ciclo de descontento popular. Organismos de derechos humanos, junto con actores diplomáticos como la Unión Europea y el Vaticano, podrían aumentar la presión sobre el gobierno cubano para cumplir con las liberaciones prometidas. La postura de Estados Unidos será determinante. Si el gobierno estadounidense decide mantener o endurecer las sanciones, esto podría llevar a un endurecimiento del régimen en Cuba y a un mayor estancamiento del proceso. El proceso de liberación de prisioneros políticos en Cuba es un reflejo de la tensión entre las dinámicas internas del régimen y las presiones internacionales. Aunque el gobierno cubano parece haber hecho concesiones iniciales, las declaraciones de los excarcelados y la reducción en el ritmo de liberaciones sugieren que el compromiso está condicionado a factores externos, como las sanciones estadounidenses. La Iglesia Católica y los defensores de derechos humanos tendrán un papel crucial en mantener el tema en la agenda internacional y en presionar para que las promesas se cumplan en su totalidad. Sin embargo, la incertidumbre prevalece, y el destino de los prisioneros restantes depende de un equilibrio frágil entre la política interna y las relaciones internacionales.